Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos entrevistando a personajes importantes del país y el mundo. En esta ocasión vamos a conversar con Damaris Intriago, quien es magíster en medicina molecular. Vamos a hablar sobre la variante, la nueva cepa del COVID-19, aumento de contagios, las vacunas, temas importantes que vamos a tratar este día con Damaris Intriago. ¿Cómo está Damaris? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes y muchas gracias a usted por el espacio y por la oportunidad de compartir conocimientos con las personas que nos están sintonizando. Así quisiera preguntarle para que mucha gente deben estarse preguntando, ¿y qué es la medicina molecular? Entonces voy a preguntarle, usted es magíster en medicina molecular, ¿de qué se trata la medicina molecular, Damaris? Bueno, es una área interdisciplinaria de la medicina que engloba a ciencias como la biología, la física, la química, la bioinformática, entre otras. Y la idea es estudiar cómo se producen las enfermedades a nivel genético, a nivel celular, a nivel molecular. La idea de esto es eventualmente poder, luego de haber entendido cuáles son las causas detrás de las enfermedades, poder desarrollar estrategias terapéuticas contra ellas que sean eficaces y que promuevan la calidad de vida de los pacientes. Chévere, se podría decir que a través de la medicina molecular se detecta con certeza las enfermedades. Sí, una de las aristas de la medicina molecular es los métodos de detección o diagnóstico y en base a los conocimientos que tenemos sobre las bases genéticas y moleculares de las enfermedades se pueden a su vez desarrollar test para poder detectarlas. Ahora hablemos de este tema que preocupa. En Ecuador ya se ha confirmado la presencia de personas afectadas por la nueva cepa del coronavirus, esta nueva variante que apareció en Gran Bretaña. Entonces, ¿por qué esta nueva cepa, esta variante es más contagiosa, Damaris? Bueno, primero debo explicar que los virus son agentes microscópicos y siempre recalco esto porque a pesar de que no los vemos, están ahí. Pueden producir infecciones, enfermedades infecciosas, no se consideran seres vivos y su forma de replicarse es en el interior de células de organismos vivos. Durante el proceso de replicación, el material genético de estos virus puede mutar, puede cambiar y adquirir cambios, y esto es parte de la evolución natural de los virus. En el caso de la variante inglesa, ha adquirido hasta de lo que se sabe 17 mutaciones o cambios en su material genético y varios de estos cambios están en la proteína S del virus. Entonces voy a ver si de alguna manera trato de explicarlo. Tengo aquí una pequeña maqueta. Esto es un coronavirus. Como vemos aquí, creo que es. Entonces, estos coronavirus tienen, como vemos aquí, las partes amarillas, son estas proteínas de S, contra las cuales se ha diseñado o en base a las cuales se han diseñado las vacunas. Entonces, la idea es que esta variante viral no es una cepa, es una variante viral, tiene cambios que podrían afectar a la estructura de esta proteína S, lo cual haría que, y tratando de hacer como un ejemplo, los virus para infectar nuestras células necesitan de una llave. La llave serían estas proteínas que están en amarillo. Y lo que harían es utilizar esta llave y abrir el cerrojo de nuestras células para poder infectarlas. Entonces, lo que pudo haber pasado y por lo cual se han hecho estudios o una de las hipótesis que se maneja es que estos cambios en la estructura de la proteína S, que son derivados de las mutaciones que ha adquirido esta variante viral, pueden hacer que la afinidad entre la llave y el cerrojo, la llave del virus y el cerrojo de nuestras células sea mucho más afín. Entonces, la transmisibilidad puede ser más alta. Entonces, lo que se ha descrito es que al menos esta variante viral sería 56% más transmisible que otras variantes. Y esto, a pesar de que no, y por otro lado no se ha confirmado que esta nueva variante sea letal, sí podría generar problemas a mediano a corto y mediano plazo, ya que si es que es más transmisible, la gente no se cuida, entonces va a haber un repunte de casos que eventualmente van a mandar a muchas personas al hospital, incluyendo a personas que son, por ejemplo, adultos mayores a 65 años con enfermedades preexistentes, quienes podrían desarrollar la fase severa de la COVID y terminar en una UCI.
y esto hace que si no hay un control y pues hay un repunte de casos, el sistema sanitario pueda colapsar porque realmente los recursos no dan abasto al número de pacientes que necesitan atención médica. Entonces, por eso es que ahora más que nunca las medidas de bioseguridad son bastante claves para evitar la transmisibilidad del virus y también que nos convirtamos en reservorios virales donde el virus va a mutar. Y esto es algo común en los virus. ¿Qué se podría hacer para controlar que no haya más contagios con esta nueva cepa, Damaris? Bueno, por un lado, la responsabilidad es de los ciudadanos, el cuidarnos, el usar correctamente la mascarilla. Veo mucha gente en las calles sin mascarilla, con las mascarillas en los cuellos. Yo sé que puede sonar incómodo, pero es una de las formas más eficaces para protegernos, siempre que cubra la boca y las fosas nasales. Lavarse las manos, porque uno de los puntos débiles del virus es justo esta parte roja que vemos aquí, que es una capa de lípidos o grasas que puede ser desintegrada con jabón. Entonces, si yo tendría partículas virales en mis manos y yo me lavo las manos, puedo desintegrar al virus potencialmente si lo tengo en las manos porque he topado alguna superficie o he estado en contacto con una persona positiva o incluso asintomáticos que también pueden transmitir el virus. El distanciamiento social, al menos 2 metros, y evitar aglomeraciones. Lamentablemente en las fiestas de diciembre, Navidad, de Año Nuevo, hubo muchas aglomeraciones que no se vieron, quizás dentro de las casas, y eso hizo que personas llevaran el virus de una casa a otra, y pues por eso es que tenemos en este caso una mayor cantidad de casos luego de las fiestas. Por otro lado, también tenemos todavía tráfico a nivel de viajeros que llegan de Reino Unido, entonces simplemente con tomar un avión yo puedo tener una variante viral un día en un país y al día siguiente en otro país. Entonces, la conectividad que tiene el mundo hace que si hay personas que no tienen idea que tienen el virus y pues no se cuidan, estarían transmitiendo a otras personas y esparciéndolo por el mundo. Eventualmente eso es lo que hizo que de un brote pasáramos de una epidemia que se convirtió en una pandemia, en el caso de lo que es ahora la COVID-19. Entonces es también deber de las autoridades poder educar a la población sobre lo que está sucediendo, lo que está sucediendo en los hospitales, que a muchas personas les parece quizás una realidad ajena, pero para mis colegas muchos están incluso atendiendo pacientes en una UCI, es una realidad de todos los días, que cada vez llegan más pacientes, cada vez hay menos camas y eventualmente incluso pacientes que tienen otras enfermedades catastróficas ya no tienen el acceso a atención médica y pues podrían incluso fallecer no de COVID, sino de sus enfermedades porque no son tratadas. Entonces, si nos cuidamos de nosotros mismos, cuidamos de la familia, cuidamos al resto, eventualmente, no sé cuándo, es una pregunta incierta, podríamos salir de esta situación, pero no solo con los cuidados, sino eventualmente con la ayuda de las vacunas que están ya llegando. Debería haber un control más riguroso en los aeropuertos porque el paciente cero que trae la nueva cepa vino de Londres, pasó por España y luego llegó a Quito y ahora está en los ríos de lo que se conoce. Sí, nosotros no tenemos, yo hice mi maestría justo en Reino Unido, nosotros no tenemos conexiones directas con Reino Unido, sino siempre hay que pasar por Madrid, por el aeropuerto de Barajas y después tomar otro avión para ir en mi caso yo estaba en Londres. Entonces, simplemente el hecho de que haya tráfico de viajeros y lleguen a los aeropuertos y no haya controles rigurosos, o por ejemplo tengan una prueba PCR negativa, y lo que se recomendaría es que lleguen acá, hagan cuarentena y vuelvan a hacerse un test para saber que realmente no, el negativo no correspondió a un falso negativo que se da en esta ventana asintomática en donde yo contraigo el virus y quizás no tengo síntomas durante varios días. Me sale negativa la prueba. Llego acá, no hago cuarentena, empiezo a tener esta etapa donde ya puedo contagiar a otros y empiezo a tener síntomas, eventualmente tengo una prueba positiva y no sé exactamente a cuántos habré contagiado. Entonces, también se debería tener no solo un control estricto de las pruebas, sino también dar la asesoría a los viajeros sobre qué deben hacer al llegar al país para evitar que pues puedan, sin saberlo, estar trayendo el virus acá al Ecuador. Lo que usted acaba de decir es fundamental. Habría que volver a lo que pasó al inicio de la pandemia, cuando se cerraron los aeropuertos
y cuando se abría por algún vuelo humanitario, las personas que venían de otro país tenían que hacer obligatoriamente la cuarentena para no contagiar a los que están aquí en Ecuador, digamos. Sí, porque realmente hay este grupo de pacientes que son asintomáticos, ellos no desarrollan síntomas, pero pueden transmitir el virus. Entonces uno puede pasar de un país a otro sin saber que tiene el virus y eventualmente y nunca darse cuenta, que si no se hace una prueba PCR, pues que no sabe esa persona que tuvo el virus, pero el punto es que ya empezó a contagiar a una persona que va a contagiar a tres más y etcétera, etcétera. Entonces, creo que en este caso las autoridades deberían evaluar cómo y las variantes van a seguir generándose. Hay otras variantes también, hay la variante sudafricana que podría también ser mucho más transmisible. Hay variantes en Brasil que se han generado, que ya están en Japón. Y esto es una situación que es muy común en los virus. Entonces hay que tomar en cuenta que si nosotros nos convertimos en reservorios o en incubadoras virales en donde está replicándose el virus, el proceso de replicación va a inducir a que los virus puedan generar más mutaciones y se den estas nuevas variantes. Como lo aclaro, no son cepas, son variantes. Las cepas son básicamente virus que han adquirido una gran cantidad de cambios y que son los que hacen que la biología del virus o sus características o sus propiedades biológicas cambien radicalmente a nivel de replicación, cómo infectan a las células. Entonces, eso es lo que no se ha dado todavía en el caso de esta variante, como lo reitero, es una variante viral, no una cepa que se descubrió en Reino Unido. Muchas gracias por la precisión, por la aclaración, Damaris. Usted es una experta en medicina molecular y por lo tanto conoce a profundidad este tema. Y ahora la pregunta que me sale es la siguiente. ¿Qué va a pasar con las vacunas? ¿Las vacunas servirán para esta variante o para estas variantes? Bueno, las vacunas son preparaciones biológicas derivadas de microorganismos o de partes de ellos. La idea es que nuestro sistema inmunológico pueda entrenarse en la detección y eliminación del microorganismo patógeno que causa enfermedades. Entonces, una de las estrategias que utiliza el sistema inmunológico para estar listo para una segunda exposición ya del virus real y poder combatirlo es la producción de lo que llamamos anticuerpos. Esto es básicamente para hacerlo más esquemático, son proteínas que son producidas y hay unos anticuerpos que se conocen como anticuerpos neutralizantes y lo que hacen básicamente es unirse a la proteína S para evitar y bloquear el ingreso del virus a nuestras células. Entonces sería algo más o menos así. No sé si me pueden ver. Entonces, si se une el anticuerpo a estas proteínas de ese del virus, le va a ser mucho más difícil a la llave entrar en el cerrojo. Entonces, en este caso, los anticuerpos que se generan, derivados, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer, y Pfizer está haciendo los estudios, estos anticuerpos se unen o tienen afinidad a distintas regiones de esta proteína S, como veían en el esquema. Entonces, si es que hay una sección de la proteína que cambió, va a haber otro tipo de anticuerpos que puedan unirse a otras regiones de la proteína y la vacuna en potencia podría seguir siendo eficaz. Hasta mientras Pfizer ha indicado que al menos una de las variantes que podría modificar a la proteína S ya ha sido testeada y el poder que tendrían los anticuerpos de poder neutralizar a esta variante viral con este cambio, no habría ninguna afección a nivel de la eficacia de la vacuna de Pfizer. Pero todavía están haciéndose estudios en modelos en los cuales hay virus con varias mutaciones a la vez y se está probando cuál sería el desenlace. Pero por otro lado, estas vacunas como la de Pfizer están desarrolladas en base a una plataforma que contiene ARN mensajero, que es una molécula que le da las instrucciones a mis células para producir la proteína S del virus y poder presentársela a mi sistema inmunológico. Entonces, en este caso, en conclusión, no tendríamos ningún tipo de problema con las vacunas. Y si es que habría mutaciones en nuevas variantes con más cambios que cambien de forma trascendental a estas variantes en su estructura, lo que se podría hacer es que este mensaje que tienen las vacunas de Pfizer se cambie, este ARN mensajero tenga otro código para poder generar las proteínas S de las nuevas variantes del virus, eso se podría hacer en un tiempo muy corto y no tendría que esperarse varios meses o hasta años para generar nuevas vacunas. Entonces es otra opción que se podría generar si es que se da el caso que sea necesario. Muchas
Gracias, Damaris, por esa explicación muy didáctica de cómo entenderle al coronavirus y también a los anticuerpos. Una pregunta que resulta vital y que la ciudadanía debe estar atenta es la que le voy a formular. Usted, como experta en medicina molecular, ¿qué recomendaría que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes hagamos para fortalecer, para tener estos anticuerpos? Bueno, en este caso, vacunarnos. Creo que hay muchos mitos que circulan en que las vacunas nos van a inyectar un chip, que las vacunas, este ARN mensajero se va a meter en nuestro ADN y lo va a dañar. Entonces, eso de ninguna manera es lógico ni tampoco biológicamente cierto. Las vacunas no tienen ningún chip, sería antiético inyectar algo, un cuerpo extraño en el organismo de un paciente y pues no cumpliría la vacuna el objetivo. Estas proteínas que tiene el coronavirus se derivan de secuencias de ARN mensajero y esas secuencias son las que le permiten a nuestras células producir esta proteína S y a su vez entrenarle al sistema inmunológico. Pero este ARN mensajero no entra en contacto con nuestro ADN y también se degrada eventualmente. Entonces no hay ningún tipo de peligro ni es biológicamente imposible que el ARN mensajero se inserte en el ADN o se convierta en ADN y este ADN sea parte ahora de nuestras células. Esto realmente no es posible. Entonces, tenemos que vacunarnos. Van a llegar vacunas como las de la farmacéutica Pfizer. Se requieren 2 dosis. La primera en el día 0, la segunda en el día 21 días después de la primera dosis. Y este booster o esta dosis, esta segunda dosis es la que generaría o nos permitiría cumplir con esta eficacia del 95% que fue detectada en los ensayos clínicos de fase 3 con decenas de miles de pacientes. Entonces, a no tenerle miedo a las vacunas, invita a la ciudadanía a no tenerle miedo al virus. Así se comportan los virus. Quizás no hemos estado en pandemia recientemente y por eso es que no conocemos sobre ellas y tenemos miedo. Y la idea es informarnos para poder no tenerles miedo a los virus, sino protegernos y a nuestros familiares. Entonces, las medidas de bioseguridad y eventualmente cuando llegue la vacuna, hacerlo si es que se producen ciertos efectos adversos leves, porque hay igual también alarmismo de que nos vamos a ir al hospital si nos ponemos la vacuna, que es mentira. Podría darse el caso de que porque la vacuna es básicamente una inyección que se aplica por vía intramuscular en el brazo, podrían darse efectos como enrojecimiento, dolor en el área de la inyección, dolores de cabeza leves, dolores musculares, de las articulaciones, un poco de fiebre, y eso básicamente indica que pues la vacuna está generando un efecto en nuestro organismo, pero no nos va a llevar a una hospitalización. Eso se resuelve en un par de días con analgésicos o algún otro tipo eso obviamente lo tiene que recetar un médico de cabecera, por ejemplo, y ellos podrían manejar esos síntomas de forma que no intervengan en el bienestar del paciente. Estos efectos leves que tendría la vacuna en algunos pacientes, digamos, porque no todos van a tener efectos, capaz que se ponen y no les pasa nada y ya se generan los anticuerpos, hace que la ciudadanía tenga confianza en que hay que vacunarse, doctor. Sí, totalmente. Los efectos adversos leves, y lo insisto, son leves o pueden ser leves, serían más frecuentes luego de la segunda dosis. Sin embargo, nuestra población tiene una genética bastante peculiar y la idea sería monitorear a los pacientes que han sido vacunados en una fase 4 que se denomina de farmacovigilancia, en donde se monitorean los posibles efectos adversos que se podrían dar a nivel de nuestra población. Lo que pasa en Estados Unidos en población caucásica no sería lo mismo que pasaría con nosotros, que tenemos pues una población trihíbrida y con alta diversidad genética proveniente de varios grupos étnicos. Entonces, se debe también tener en cuenta eso, que si se dan efectos adversos, no se da necesariamente porque la vacuna tiene algún tipo de falla, sino que realmente nuestros organismos, por nuestra genética, responden de una u otra forma a la vacuna. Tengo algunas preguntas, algunos mensajes. Damaris, un mensaje de César Molina que dice, felicitaciones, buena panelista, una voz autorizada. Y saludos, Damaris. Muchas gracias a todos por estar sintonizándonos en esta tarde. Tengo otro mensaje de Yoli Chávez que dice, excelente entrevista, saludos a la doctora Damaris Intriago.
Muchas gracias y bueno, síganos sintonizando para poder seguir contestando sus preguntas y pues despejar estas dudas sobre la enfermedad y sobre las vacunas. Tengo otro mensaje de César Molina que dice, las acciones del país siempre han sido tardías. La pobre vigilancia epidemiológica, como a la nula vigilancia epidemiológica hasta hace menos de una semana que sin inicializar es lo que ha causado que estemos como estamos. Bueno, en este caso, la evaluación de la gestión gubernamental a nivel de manejo podrían hacer los epidemiólogos. Yo tengo mi opinión personal, sí estoy de acuerdo en que se han tomado medidas de forma tardía, muy pocas veces basadas en evidencia científica. Por ejemplo, lo que sucedió cuando se empezaron a relajar las restricciones, todavía había la posibilidad de que se dé un rebrote o vuelva a haber un repunte de casos y pues las autoridades no tuvieron oído a lo que decían los epidemiólogos, sobre todo que son los que hacen este tipo de análisis. Y pues tuvimos igual un repunte de casos a mediados del año pasado. Vimos también en el caso de la debacle sanitaria en Guayaquil, yo soy guayaquileña y realmente vimos con horror cómo teníamos un exceso y pues todo el año se calculó un exceso de mortalidad y pues empezó toda la debacle en esta situación en Guayaquil, donde veníamos a los cadáveres en el piso, no habían ataúdes, el manejo de los cuerpos también era bastante, era antiético, los pacientes no podían ser, los familiares de los pacientes no sabían exactamente si el cuerpo del paciente que estaban buscando, ¿no? De su familiar. Entonces, realmente ha habido unas medidas que no han estado apegadas a la evidencia científica. Recuerden que esta es una enfermedad que recién hace un año y pico estamos lidiando con ella y también los estudios necesitan su tiempo para poder generar información. Pero creo que la labor también a nivel de comunicación en tiempos de crisis ha sido muy deficiente de parte de las autoridades, muy ambigua, muy contradictoria, y no se ha dado voz en muchos casos a que las voces de los científicos salgan y puedan educar a la población. Además, no se ha dado una campaña masiva de educación para saber, muchas personas no sabían al inicio qué era una mascarilla, qué tipo de mascarilla usar, empezaron a comprar, a desabastecer, por ejemplo, mascarillas quirúrgicas, que son las que se usan en los hospitales, no usarlas de eventualmente se pudo dar la opción de usar de tela. Entonces, creo que ha habido una desorganización, ha habido una falta de liderazgo, falta de comunicación efectiva, falta de educación, divulgación científica. La gente no necesariamente debe conocer de ciencia, pero debe saber que es importante y aquí no le damos la importancia como está. Entonces, al próximo gobierno le toca la dura y titánica tarea de recibir los efectos de esta mala gestión, pero pues deberían empezar con generar políticas públicas basadas en evidencia científica, con científicos que los asesoren, pero y pues como se da en muchos casos, nosotros asesoramos y nadie nos parabola después, lo que decimos no es aplicado, entonces se hace lo que las agendas personales o institucionales dicten y pues de esa manera no vamos a superar la pandemia, pero también la responsabilidad cae en los ciudadanos, quienes pueden con medidas muy sencillas de bioseguridad poder proteger no solo a ellos mismos, sino a sus familias, a población vulnerable. Siempre recuerdo esta propaganda en donde el hijo de una familia va a una fiesta, no se cuidó, no usó mascarilla, llega, le infecta al abuelito y el abuelito termina en la UCI y eventualmente fallece. Entonces, ese tipo de casos están dando además casos de contagios en donde quizás alguna persona llegó a la casa de una familia y la familia toda termina contagiada en unas par de semanas. Entonces, recuerden, la situación hospitalaria es bastante, está llegando a ser crítica, no hay espacio, no hay camas, no va a haber atención médica eventualmente para ningún tipo de pacientes, porque pues no hay ninguna cabida, hay colas para entrar a una UCI y eventualmente pues si las personas no entran a la UCI pues van a fallecer porque necesitan ese soporte a nivel médico para poder tratar de recuperarse. Entonces, no causemos un desastre mayor del que ya tenemos y cuidémonos, son medidas muy sencillas y pues también pueden seguirnos a los científicos que estamos siempre listos para contestar sus preguntas. Los gobiernos y los ciudadanos deberíamos escuchar con más atención y aplicar lo que recomiendan los científicos. Estamos conversando esta tarde, este día, con Damaris Intriego, quien es magíster en medicina molecular. Tengo más mensajes, Damaris. Un mensaje de Comandante Troya que dice: buenas tardes, un saludo a la invitada y gracias por la explicación muy clara.
que de verdad hay que esta nueva variante del virus, su contagio se da de manera más rápida. No sé si las medidas que se están tomando serán suficientes o tendremos que ir a un confinamiento total. Bueno, lo que se ha dicho es, de parte de las autoridades, que no iríamos a un confinamiento total como lo hicimos del año pasado en marzo, porque aparentemente creo que la Corte Constitucional pues no podría dar el aval de que eso se pueda, volvamos a un estado de excepción. A nivel de leyes no es mi área, pero cómo se está manejando a nivel epidemiológico también es otro aspecto que pues se lo podría preguntar a los expertos en el tema. Como persona, como ciudadana, yo creo que las medidas que se han tomado han sido tardías y pues la ciudadanía tampoco cooperó mucho en la Navidad, porque quizás por todo un año de confinamiento muchos quisieron ver a sus familiares, que pues no está mal, pues podemos hacerlo por medios digitales, pero pues se reunieron, obviamente no fue en la vía pública, entonces pues no podía uno entrar a la casa de alguien a ver si a chequear si estaban utilizando mascarilla, fiestas con aglomeraciones de más de 10 personas sin mascarilla, lugares no ventilados, se requiere igual tener ventilación para evitar que se propague el virus cuando hay aglomeración de personas y pues tener la mascarilla. Entonces, creo que ha sido una combinación, mala comunicación, quizás medidas tardías, pero también la ciudadanía no ha cooperado. Entonces, creo que hemos sido este relajamiento de, bueno, ya está la pandemia y hagamos como que no existe y realmente el virus es real, no le vemos, como decía, pero existe y seguirá cambiando y tenemos que aprender a vivir con él. La pandemia ha venido para quedarse, no sabemos por cuánto tiempo, y la única manera de mantenernos a salvo es con las medidas de bioseguridad, que yo las aplico todos los días, trato de salir lo menos posible, y pues no he tenido ninguna complicación, ni tampoco a mis familiares. Entonces creo que es un poquito de disciplina y informarse de fuentes fidedignas sobre qué es lo que deben hacer para cuidarse. En el caso de cómo manejar pacientes COVID, eso ya lo deben tratar los médicos, que son los más los expertos en este caso en manejo de pacientes con COVID leve, con COVID severa, y ellos pueden ser los que les den una mano para entender qué deberían hacer si en tal caso ustedes tienen la COVID o sus familiares. Damaris, la próxima semana empiezan a llegar a Ecuador las primeras vacunas. Llegarán 50.000 que serán usadas para proteger a los médicos, personal médico que esté en primera línea y también a otras personas. Y luego, recién a finales de marzo, se procederá con una vacunación masiva porque se han comprado hasta el momento creo que 2 millones de vacunas a la empresa Pfizer, pero esos 2 millones de vacunas, no sé si sean las dos dosis, porque ojalá sean las dos dosis, porque serían 2 millones, porque si solamente son 2 millones de vacunas, apenas serían vacunados 1 millón de personas, Damaris. Exactamente. La idea con la vacunación es alcanzar esta inmunidad de rebaño, en donde tenemos personas vacunadas que han generado estos anticuerpos y que pues no se convertirían en reservorio, no desarrollarían, perdón, la enfermedad clínica y se trataría un poco de cortar estas cadenas de transmisión. De todas formas, en el caso de la vacuna de Pfizer, hay que aclarar que no evita la transmisión del virus, sí el desarrollo de la COVID leve, la COVID severa. Entonces, por lo tanto, después de haberme yo aplicado las dosis de Pfizer, las dos dosis con 21 días de diferencia, debo seguir usando la mascarilla y hay que hacer un monitoreo a nivel, como decía, de farmacovigilancia. Eso también es labor del Estado, con el fin de pues garantizar que las personas que han recibido la primera dosis reciban una dosis de buena calidad, que haya mantenido la cadena de frío desde que ha llegado al país. Es otro de los grandes interrogantes aún a mi criterio, y ver quiénes desarrollaron efectos adversos. Eventualmente se hace una estadística, quiénes, qué tipo de efectos han tenido y pues eventualmente hacer un estudio a nivel poblacional de cuáles han sido las respuestas inmunológicas. Pero no sé realmente si esto lo está considerando el gobierno y bueno, en este caso sería el gobierno que va a tomar la posta y por eso es también muy importante y no por hacer ningún spot proselitista de que podamos reflexionar sobre nuestro voto. Si hay un gobierno que realmente no le va a dar prioridad a la salud, no tiene idea cómo hacerlo, porque yo puedo decir que puedo traer las vacunas, etcétera, y no decirte cómo, y eso lo he visto en muchos casos en los últimos debates que hemos visto.
dependemos mucho de la nueva gestión para poder completar esta vacunación masiva. Realmente ya le quedan muy pocos meses a esta gestión, pero pues si terminamos haciendo una decisión que no está basada en, pues, en sentido común, necesitamos unas autoridades que tengan claro el panorama y sepan cómo hacerlo, pues realmente vamos a seguir en la misma situación sin ningún tipo de guía por los próximos 4 años. Entonces, eh, tenemos que o deben tener en cuenta las autoridades que la vacuna de Pfizer debe ser mantenida a menos 70 grados centígrados, una temperatura de ultracongelación, para lo cual se necesitarían unos congeladores especiales a menos 70, menos 80, que no los tenemos en el país, y lo que se ha dicho es que se va a comprar hielo seco para reutilizar los contenedores de Pfizer y poder mantener las vacunas en buen estado. Sin embargo, creo que para eso se necesitaría una logística bastante estricta, porque el hielo seco es básicamente dióxido de carbono congelado. El dióxido de carbono congelado eventualmente se sublima, se convierte de dióxido de carbono en sólido a gaseoso, y eventualmente me quedo sin hielo seco, por eso debo hacer un recambio del hielo seco porque eventualmente se va sublimando. ¿Quién nos va a garantizar de que hay personal no solo capacitado, sino también que está protegido contra los efectos de manipular hielo seco? Se necesitaría también tener guantes para el personal que va a hacerlo. El personal médico no trabaja con hielo seco, se necesita capacitación para cómo van a manejar la cadena de frío en tal caso quieran hacerlo con hielo seco, que no me parece viable, pero en caso que lo tengan, ¿quién nos garantiza que realmente se va a mantener la cadena de frío ininterrumpida? Si por alguna razón se llega a quebrar esta cadena de frío o no se la mantiene, pues las vacunas se dañan. No nos darían ningún tipo de daño, pero no nos darían ningún tipo de beneficio. Entonces, tendríamos una falsa sensación de seguridad en la población, que quizás no se enteró que todavía tenía que usar la mascarilla y asumió que con la vacuna ya se acabó la pandemia, salgo, me contagio, pero es que me puse la vacuna. Y obviamente incluso desde ahí podríamos tener otro tipo de situación de desinformación. Primero me puse la vacuna y me contagié, sí, pero usted no siguió los procedimientos que eran. Y también quienes manejan las vacunas no pues lo hicieron correctamente, y pues perder vacunas que también cuestan y son muy valiosas porque todo el mundo necesita las dosis, sería una situación catastrófica. Entonces, personal de salud debe estar capacitado, cómo vamos a manejar cadena de frío, cómo vamos a asegurar que todos los profesionales de primera línea y la población vulnerable, adultos mayores de 65 años con enfermedades persistentes también tengan acceso a las 2 dosis, se controlen los posibles efectos adversos, eventualmente se hagan, se tomen muestras para saber qué tan robusta fue la respuesta generada en nuestra población. Como digo, nuestra población es muy particular a nivel genético, y eso influye en qué tipo de respuestas inmunes podemos generar ante una vacuna. Entonces, son muchos aspectos que se deben tomar en cuenta, y realmente pues, un poco preocupante que el plan de vacunación que se ha anunciado sea bastante, tenga muchos huecos. Todavía hay cosas que no están bien descritas. Y pues lo que recomiendan mis colegas médicos es que se necesitaría hacer una campaña de vacunación en donde al menos se vacuna a 300,000 personas al día los primeros 2 meses, para poder abarcar en este caso y llegar a esta inmunidad de rebaño que pues, y para lo cual se requeriría una vacunación de 60, 70 y hasta 80% de la población. Entonces, es una labor titánica llegar no solo a las ciudades, llegar a los sectores rurales también que necesitan recibir la vacuna, luchar con esta reticencia que se ha dado por los mitos, por que no hay una educación de la población sobre qué son los virus, qué son las vacunas, a no tenerles miedo también, estas personas que nos venden humo, que nos tomemos A, B o Z, no solo medicamentos, sino cosas que no tienen nada que ver, desinfectantes, etcétera. Entonces, son muchas cosas que se podrían combatir con educación y con medidas basadas en evidencia. Y pues esos son los retos que tiene el Ecuador para la vacunación en las próximas semanas. Es un reto enorme, Damaris, porque el trabajo de vacunación va a ser una tarea titánica y como usted dice, es hora que el gobierno empiece a educar a través de los diferentes medios de comunicación a la población para que la población pierda miedo a la vacuna, porque como le han metido tantas cosas en la cabeza, las personas pueden decir, me estoy poniendo el virus y me voy a morir más rápido. Exactamente. Entonces, en este caso, debemos tener en cuenta que la vacuna de Pfizer no incluye un virus atenuado o inactivado. No, no es un virus del que nos están inyectando, sino es la información que le va a permitir a nuestras células
transformarse, no transformarse, porque no van a tener ningún cambio, sino producir proteínas del virus, que en este caso lo que van a hacer es simplemente generar un efecto a nivel inmunológico. Pero como les dije, no se va a quedar el ARN mensajero, esta molécula no se va a quedar de por vida en nuestro organismo, eventualmente se va a degradar. Y nuestro sistema inmunológico va a poder entrenarse con estas dos dosis para poder eventualmente en una segunda exposición con el virus real ya tener las armas o las balas para poder combatir y prevenir y protegernos de la enfermedad. No evita la transmisibilidad, entonces por eso es que debemos todavía utilizar mascarilla cuando tengamos las dos dosis, porque todavía hay muchas preguntas que quedan en el aire sobre a largo plazo, ¿tendremos inmunidad suficiente? Tenemos estas variantes del virus, deberemos eventualmente generar nuevas vacunas, son cosas que todavía no sabemos, pero justo no podemos arriesgarnos y sin tomar medidas preventivas a un contagio porque hay este tipo de situaciones en donde no nos cuidamos, no seguimos los protocolos y pues terminamos en una situación peor que antes. Entonces, es una mezcla o una combinación, mejor dicho, de educación con buena comunicación de parte gubernamental, un buen manejo y también un manejo transparente, porque eso hace que la gente también pueda tener confianza en la labor del gobierno y cómo están manejando las dosis de vacunas, que como decía, son muy valiosas. Tenemos que manejarlas con responsabilidad, no puede pasar lo que pasó en Argentina, lo que sucedió en Argentina, perdón, que por un mal manejo se perdieron las dosis, si no estoy mal, de la vacuna Sputnik. Entonces, eh, realmente es una situación en la que nuestros gobernantes, ya los salientes y los que entran, deben asesorarse bien de personas que pues tengan algún tiempo, algún nivel de conocimiento y pues los científicos no sabemos todo de todo. Hay epidemiólogos, hay médicos, hay biólogos moleculares como yo, hay virólogos, microbiólogos y hay mucho talento humano que pues fue generado a lo largo de los años en donde no este presidente, sino el anterior, pues se invirtieron en becas. Yo soy producto de una de esas becas, por lo cual pude ir a vivir y a estudiar en Londres. Y puedo estar aquí sentada contándoles estas cosas. Entonces, hay muchos colegas que también, por ejemplo, están desempleados y ellos deberían ser los que estén asesorando con sus conocimientos, con su preparación al gobierno saliente y al que entra. Qué bueno, Damaris, por su explicación y su puntualización sobre el tema de las vacunas. Quisiera que desde su calidad de magíster en medicina molecular me explique lo siguiente. De pronto estoy confundido y capaz que la ciudadanía también. Eh, se había dicho que algunos productos, algunos alimentos fortalecen el sistema inmunológico. Fortalecer el sistema inmunológico es crear anticuerpos o para crear anticuerpos necesariamente hay que usar la vacuna, Damaris. Bueno, en este caso no hay ninguna fórmula mágica, tampoco vitaminas. Hubo gente que se tomó megadosis, porque lamentablemente hay gente irresponsable que dijo, tómese la megadosis de la vitamina C. Hubo lamentablemente otro doctor que suele salir también en medios diciendo que se coma los tomates, o sea, cosas que realmente no tenían base. Y para nosotros poder tener un sistema inmunológico que funcione correctamente, no hay ninguna fórmula mágica, básicamente es cuidarnos, comer saludablemente, poder hacer ejercicio. Yo sé que muchos que hacemos teletrabajo a veces no nos levantamos del escritorio todo el día, hay que hacer el tiempo para mantenernos, sobre todo en esta época, saludables, dormir 8 horas sin interrupción, tener una vida tranquila. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos en general, no solo el sistema inmunológico, sino todos nuestros tejidos, órganos, sistemas del cuerpo que estén funcionando correctamente. Pero en el caso de las vacunas y en comparación a la inmunidad que se pueda generar luego de una infección, es más robusta la inmunidad que se genera a raíz de las vacunas que la que podría generarse durante una infección. Entonces, lo que sabemos es que hay más o menos un 10% de personas que generan una respuesta inmune débil, sobre todo luego que han pasado la COVID, y ahí se incluyen personas con COVID leve, cuando hay personas que han llegado a una UCI y han salido, ese es el punto, que no podemos arriesgarnos a eso, y tienen una COVID severa, la respuesta inmunológica que pues se monta es muy superior, pero no nos vamos a arriesgar a terminar en una UCI entubados con respirador y eventualmente morir. Entonces, no sabemos tampoco cuántas personas en el país han sido
han tenido la infección o han tenido contacto con el virus, hay personas asintomáticas que no se han hecho una prueba PCR, no sabemos exactamente quién tuvo y quién no tuvo, porque el sistema de diagnóstico todavía sigue siendo deficiente a nivel nacional. Entonces, por esa situación, incluso personas que han tenido la COVID deberían vacunarse, quizás no inmediatamente, pero y tener obviamente las medidas de bioseguridad, sino eventualmente tener acceso a la vacuna, porque a pesar de que se ha dicho que ya si me contagié, ya estoy protegido, no se ha hecho un estudio a nivel nacional para comprobarlo y eso se comprueba siempre con datos. Así funciona la ciencia, entonces no con cosas que yo creo que pasan. Por lo tanto, la vacuna es indispensable, no nos va a resolver la vida, sin embargo, nos podría eventualmente, luego de hacer el seguimiento, ayudar a controlar de una forma o de otra la pandemia, pero las medidas de bioseguridad nos van a acompañar por largo tiempo. Qué importante su respuesta. Agradecemos a las personas que están viendo la entrevista. Les pedimos que compartan esta importante entrevista con Damaris Intriago. Tengo un mensaje de Kimberly Erazo que dice, Damaris, ¿estás de acuerdo con la medida de nuestro gobierno de no vacunar a las personas que ya nos hemos contagiado? ¿Tiene alguna justificación científica esta decisión? No, de hecho no tiene ninguna justificación científica. He escuchado que pues se han lanzado estadísticas inventadas porque realmente no hay ningún sustento. De 3 de cada 10, por ejemplo, 3 de cada 10 ecuatorianos ya se contagió. No, pero es que realmente nosotros tenemos un subregistro de casos brutal. Hacemos la PCR a pacientes sintomáticos y los asintomáticos que pueden estar circulando y nunca se enteraron que tuvieron, perdón, contacto con el virus y lo tenían en el organismo y que de esas personas. Entonces, no es una garantía los datos que tenemos o la información que se ha generado en estos meses que la inmunidad sea superior a la de una vacuna y por eso es que se puso tanto énfasis en desarrollarlas y tampoco tenemos certeza de quién tuvo y quién no tuvo la enfermedad o quién estuvo en contacto fue asintomático. Entonces, todos deberían tener acceso. Otra situación que también, y bueno, añadiendo a la pregunta, es que se ha excluido, por ejemplo, a personas con cáncer, mujeres embarazadas, personas con VIH, personas que están tomando anticoagulantes, personas con enfermedades a nivel sistema inmunitario. Entonces, en ese caso, se debería tener una evaluación personalizada de los riesgos y los beneficios para que si los riesgos son más o son superiores que los beneficios son superiores que los riesgos, pueda esta población tener acceso también. Entonces son medidas que, como les digo, no tienen ningún sustento. Uno dice que hay 40% de inmunidad de rebaño, unos 50, unos 60, o sea, y en base a nada. Tampoco es correcto y es poco ético lo que se dijo eventualmente de que contagiémonos ni sé cuántos millones de personas y así logramos inmunidad de rebaño más rápido. O sea, eso realmente a nivel de epidemiología es una brutalidad porque la idea es prevenir. Es decir, la vacunación previene, mantiene a las personas sanas y pues se trata de alguna manera de detener el contagio o evitar un repunte de casos, haciendo que la población genere con esta medida preventiva, como es la vacuna, anticuerpos y otros mecanismos de inmunidad. Entonces, exponer a personas que se contagien para, entre comillas, tratar de lograr esta ansiada inmunidad de rebaño es poner en peligro a personas de la población vulnerable que podrían necesitar de una UCI, desarrollar COVID severa, porque cuando ya tienen una edad avanzada, su sistema inmunológico por la edad no responde de la misma forma que un joven, lo cual no quiere decir que un joven no se pueda tampoco contagiar, eso es otro mito. Si yo soy joven y no me va a pasar nada, no, también ha habido personas jóvenes que han terminado en la UCI, que fue creo que el caso de una de las autoridades en Maraví, que terminó estando en la UCI por varios días, creo que ya se recuperó, pero es una persona de 30, 40 años, entonces todos somos vulnerables ante el virus, unos más que otros, pero todos estamos en la misma situación y por eso debemos cuidarnos sin restricción de edad ni ninguna otra situación. Seguimos recibiendo más mensajes de Amaris, un mensaje que dice, gracias por la información de la vacuna. Al no tener este tipo de explicación, la mayoría de la gente, incluida yo, tenía miedo de vacunarme, porque no sabemos qué reacción vamos a tener. Decimos, no será peor el remedio que la enfermedad. Gracias a estos datos vamos perdiendo el miedo a vacunarnos.
Realmente me llena de mucha emoción, es una situación con la cual los científicos nos enfrentamos a diario, por eso salimos de estos espacios y pues agradezco mucho nuevamente el espacio a otros también medios que me han permitido conversar, sobre todo con el ciudadano de a pie que realmente no necesita saber de ciencia, pero que la ciencia puede salvarle la vida. Las vacunas, no porque han sido desarrolladas en tiempo récord, quiere decir que son menos seguras o eficaces, porque esta tecnología, por ejemplo, que se utilizó para desarrollar la vacuna de Pfizer, es una tecnología que se viene desarrollando poco a poco hace más de 20, 25 años. Entonces son tecnologías que ya se han tenido disponibles y pues cuando tuvimos la pandemia tuvimos, hubo la disponibilidad, valga la redundancia, de tecnologías ya muy avanzadas en desarrollo de vacunas que hicieron que los tiempos se acorten y también los ensayos clínicos puedan hacerse en meses, ¿no? Usualmente una vacuna para desarrollarla se demora incluso un promedio de 10 años o más. Y la otra cosa es que el virus está transmitiéndose a nivel comunitario y eso es la idea en ese contexto es que nos permite testear a las vacunas de una forma mucho más acelerada y en tiempos más cortos y eso es lo que ha pasado, pero las vacunas, sobre todo la de Pfizer, pues los datos son impecables y eso ha hecho que las agencias reguladoras, Reino Unido, después fue Canadá, después fue Estados Unidos, la FDA, puedan darle el aval después de largas discusiones y presentación de todos los datos, que al menos yo tuve la oportunidad de verlos, y demuestran claramente la eficacia de esta vacuna, que es del 95%, como les decía. No le teman a la vacuna, está aquí para poder darnos una mano con esta situación. La ciencia también debería ser impulsada en el país, porque otros países son capaces de hacer este tipo de descubrimientos, nosotros todavía no podemos, y poner a la ciencia como el pedestal. Debería ser la base en la educación, la base en la toma de decisiones, la base en nuestro día a día, y pues más que tenerle miedo a algo desconocido, hay que informarnos y pues poder proceder de acuerdo a sea la situación en este caso. Sí, tengo dos mensajes. Fausto Peña dice, muchas gracias por la entrevista. También Yoli Chávez envió otro mensaje y dice, importante escuchar a una científica. También tenemos una pandemia de desinformación. Sí, totalmente. Las redes sociales han convertido en las que han impulsado esta desinfodemia, en donde yo tengo una circulación permanente de tanta información, incluso a nivel científico tenemos nueva información que sale pues cada hora y se va actualizando, pero también a nivel de noticias hay noticias descontextualizadas, títulos amarillistas. Me imagino que muchos de ustedes han de haber leído estos títulos de se murió durante el ensayo clínico de la vacuna de Pfizer, que realmente uno decía, pero ¿qué pasó? Y uno entraba y decía, no, es el grupo en este ensayo clínico que no recibe la vacuna, porque hay un grupo que la recibe y otro no, y se compara, ¿no? Quiénes se contagian y quiénes no, y quiénes desarrollan COVID y no. Entonces, son información descontextualizada, amarillista, por vender y pones en peligro la vida de la gente, más que tenerle miedo, y por eso es que los biólogos moleculares estamos un poco en auge en esta época, es porque pues nosotros nos formamos, mi profesión de base es biología. Yo doy clases también en la universidad a estudiantes de biomedicina, entonces todos los días estamos leyendo, todos los días estamos actualizándonos y pues tenemos la formación de base. Pero por eso es que agradecemos también el que nos puedan dar esta oportunidad de conversar y pues desmitificar algunos aspectos que pues no tienen nada, ninguna cabida, son básicamente producto de la imaginación de muchas personas inescrupulosas y también que tienen algún tipo de interés de vender productos o vender humo para ganar obtener dinero a costa de la salud de la gente. Entonces, nada de lo que usted escuche en WhatsApp es verídico a menos que lo compruebe. YouTube es otra fuente. Que vi el videíto de ni sé quién, yo no sé exactamente esa persona, yo me puedo poner una bata sin ser científico y decir que soy médico. Entonces, hay que aprender a dudar, a ser críticos y a no creer todo lo que nos llega a las manos. Igual a no difundir cadenas de WhatsApp, que ya me han llegado varias por familiares, que les han llegado también, donde dicen barbaridades o te proponen medicamentos que te van a curar de forma milagrosa, cosas que realmente no tienen ninguna base. Entonces, si es que tienen alguna pregunta, pues para eso son estos espacios y nosotros seguimos disponibles. Yo estoy en Twitter para los que siguen esa red como Damaris Intriago, así unido, y pueden seguirme por esa vía y pues siempre recibo preguntas muy gustosa de atenderles y poderles esclarecer un poco sus dudas. Damaris, hasta el momento ningún medicamento ha funcionado contra el COVID-19.
Exactamente, hay medicamentos como por ejemplo la dexametasona, que son corticoides que las utilizan en ciertos casos en pacientes que están ya graves, que podría de alguna manera reducir los niveles de mortalidad, pero son realmente casos muy puntuales. Entonces no hay una fórmula mágica en las farmacias que yo me pueda tomar, y esto voy a recalcar, ni la ivermectina es un antiparasitario. Los antiparasitarios no se utilizan para tratar enfermedades virales, tampoco los antibióticos que se usan para enfermedades bacterianas, los antiparasitarios para enfermedades causadas por parásitos. Entonces, no tiene nada que ver el hecho de que haya una información circulando de que se ha probado, como se ha intentado decir, que en laboratorio evitó la replicación del virus. Los ensayos de laboratorio no necesariamente representan un resultado a nivel de paciente. Entonces, primero se hacen análisis de laboratorio, después se hacen análisis en animales. Esa es mi área, la área in vitro en células, la área in vivo en animales, y después se pasa a los ensayos clínicos. Entonces, el hecho de que haya un resultado a nivel de células no quiere decir, como es la ivermectina, quiere decir que ya puedo directamente ir a un paciente a ponerle. O sea, eso debe pasar una evaluación rigurosa, que en el caso de la ivermectina recién se están haciendo los ensayos, pero realmente no hay ninguna base científica hasta el momento de que yo debo tomar mi ivermectina y que me protejo, que me previene, que me genere inmunidad. Realmente son cosas que son disparates que se escuchan, y la gente tiene esta falsa sensación de seguridad de, me tomé ivermectina, incluso a veces te venden carísimo por la especulación, y ya me curé o ya estoy prevenida. Y la gente se saca la mascarilla y tomen COVID, y terminan personas igual llegando descompensadas, ya incluso con COVID severa a los hospitales, y me tomé ivermectina y no me hizo nada. Es que realmente la ivermectina no tiene, en este caso, no podría ni prevenir ni curar la COVID. Entonces, medicamentos que tienen algún tipo de o reducen la mortalidad se usan solo por profesionales en hospitales. Y esos son en situaciones en donde hay inflamación, y con los corticoides se reduce la inflamación. Son cuestiones ya de a nivel de médicos y los intensivistas que están en las UCIs. Ni vitaminas en sobredosis, por ejemplo, ni dióxido de cloro, que es un desinfectante de pisos para superficies, no tiene ningún tipo de propiedad farmacológica, puede incluso generar problemas de salud si es ingerido en dosis que uno no puede controlar. Tampoco el eucalipto, que también decían, no, es que si me hace sentir mejor y tengo gripe, entonces para estar bien, no. O sea, los médicos y los científicos nos formamos y hacemos todo este tipo de estudios con la formación que tenemos, y siempre nos lleva tiempo, pero lo hacemos porque tenemos conocimiento de causa. No de la noche a la mañana, yo no tengo ninguna formación, una persona y empieza a venderte alguna cosa y se cree médico. O sea, si no, pues todos seríamos médicos. Por eso los doctores se forman 8, 10, 12, 15 años para poder, luego de la Facultad de Medicina, especializarse y poder tratar pacientes y tener la licencia para hacerlo. Entonces, personas que estén prometiéndonos del oro y el moro, engañándonos, también las personas invierten sus recursos y pueden terminar saliendo mal parqueados. La información que está circulando realmente mucha es falsa, así que es mejor informarse de fuentes confiables, y nosotros, y no solo yo, sino otros colegas, siempre lo hacemos desde el área como nosotros la ejercemos, somos docentes también, entonces explicamos los mismos conceptos a nuestros alumnos y podemos hacerlo de la misma forma con ustedes. Muchas gracias por las explicaciones, por la entrevista, Damaris. Para terminar, quisiera que usted formule un mensaje final a los ecuatorianos, invitándolos a que nos vacunemos y también a que nos cuidemos mientras se mantiene este virus. Bueno, en primera instancia, eh, cuidarnos. Esto es la norma más básica. Yo lo hago y lo recomiendo porque realmente, pues, todos los meses que llevamos de pandemia, igual en mi casa, ninguno hemos resultado contagiados. Hemos llevado a cabo medidas como, pues, llegar de la casa y me lavo las manos al menos 20 segundos con jabón. Salgo a la calle, llevo mi alcoholcito, mi gelcito, y pues llego a la casa y me lavo las manos. Me cambio de ropa, dejo los zapatos de afuera. Eso es una de las cosas que yo también
manejo. La otra situación es el uso de mascarillas de tela, las mascarillas quirúrgicas, preferiblemente para personal en los hospitales. Eventualmente empieza a escasear el equipo de protección personal para los médicos y eso no puede ocurrir. Entonces, usemos mascarilla de tela, al menos unas 3 capas. Hay algunas que se pueden incluso comprar y eventualmente lavar. Uno usa, lava y pues no hay ningún problema. Distanciamiento físico, yo sé que es difícil, somos una cultura muy familiar, queremos también reunirnos con los amigos, pero realmente en este momento yo quiero a mis amigos vivos, antes que si verles les ponen en peligro, pues simplemente no les veo y muchas veces yo he tenido que evitar hacerlo. Recientemente también en cumpleaños y pues no me moví de la casa porque pues me daba quería protegerme, ¿no? No quería estar expuesta. Evitar aglomeraciones, evitar reuniones familiares, si es que estoy en algún tipo de lugar, por alguna razón, tener ventilación, si estoy en el taxi, por ejemplo, en el bus o en el medio de transporte, en el carro, abro la ventana, entonces está circulando el aire, estoy con la mascarilla, en los buses deberían estar el aforo cumplirse, las ventanas abiertas, cosa que no pasa, estamos todos como sardinas en el bus y el uno con mascarilla, el otro con no, o sea, realmente es un caldo de cultivo para que siga propagando el virus. Entonces, mucho cuidado con eso, tener también en cuenta la desinfodemia, no podemos creer todo lo que llega a nuestras manos, muchas veces los titulares de prensa son engañosos, entonces para eso estamos los científicos y los médicos también, que pueden, en base a lo que leemos todos los días, explicar qué es lo que está pasando realmente. Y pues a las autoridades necesitamos la vacuna de una forma que sea manejada de una forma transparente y que podamos llegar a profesionales de primera línea y a personas mayores en las primeras etapas. Nosotros vendremos la población en general después, pero debemos vacunarnos, no le temamos a la vacuna. Ha sido confirmada en ensayos de más de 40,000 pacientes que es eficaz, que es segura y que pues se podrían dar estos efectos adversos pequeños que dependen de la población, pero que son manejables. Entonces, creo que ese sería mi mensaje y pues la ciencia debe ser nuestra prioridad, no solo como país, sino también como entre los ciudadanos y eso se da no solo poniendo como prioridad a nivel gubernamental, con el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia científica, sino también la educación. La educación que si no, que idealmente debería darse en las escuelas, en los colegios, en las universidades, salir también a la población como lo hacemos en este tipo de espacios para poder explicar qué está pasando y pues alivianar un poco esta situación de zozobra que se da porque muchos ya no le creen obviamente lo que dice el gobierno, porque los mensajes no son directos, son poco concretos, no ayudan mucho a esclarecer lo que está sucediendo y confunden. Entonces, vayan a fuentes confiables, la ciencia está para resolver problemas y mejorar nuestra vida y pues por eso es que muchos la estudiamos y con lo que conocemos tratamos de ayudarles. Damaris, muchas gracias por esta importante entrevista. Este día, esta noche hemos conversado con Damaris Intriego, quien es magíster en medicina molecular y nos ha explicado didácticamente por qué sería ventajoso vacunarse y también ha advertido de que tenemos que cuidarnos para evitar contagiarnos y que se llegue a colapsar nuevamente los hospitales. Muchas gracias por la entrevista, Damaris. Muchas gracias a usted por invitarme a este espacio, siempre a las órdenes y pues al público, gracias por seguirnos y pues cualquier pregunta pues me la pueden remitir igual por interno si es que hubiere. Siempre agradecida por el espacio y pues a las órdenes para futuras ocasiones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pronto volveremos con más entrevistas. Hasta pronto.